Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son dos de las ciudades más conocidas de la Biblia, además de Jerusalén, la ciudad elegida por Dios, Belén, el lugar de nacimiento de Jesús, y Nazaret, la ciudad natal de Jesús. Babilonia y Egipto también son famosas, pero probablemente Sodoma y Gomorra sean las más familiares para la mayoría de los cristianos. Las ciudades gemelas de Sodoma y Gomorra aparecen en la época de Abraham y su sobrino Lot, cuyas historias se narran en el libro de Génesis. Sodoma y Gomorra son infames por haber sido completamente destruidas por fuego, debido a la gravedad de sus pecados y su maldad. El juicio de Dios sobre estas dos ciudades fue total, absoluto y devastador. No quedó nada en pie. No había árboles, ni edificios, ni monumentos, ni personas. No muchas ciudades, antes o después de Sodoma y Gomorra, han sufrido un destino semejante por causa de sus propias acciones. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hicieron exactamente? ¿Qué maldad cometieron los habitantes de Sodoma y Gomorra para merecer una retribución tan rápida y decisiva? En este episodio vamos a responder a estas preguntas. Si lo ves hasta el final, aprenderás por qué se usa la palabra sodomía para describir ciertas actividades sexuales entre hombres, y si la homosexualidad fue la principal razón por la que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. La respuesta te sorprenderá. Antes de continuar, por favor, ayuda a que este proyecto crezca dando me gusta y compartiendo este video. Si eres nuevo aquí, suscríbete a este canal. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga siempre. Amén. Ahora, comencemos estableciendo el contexto del episodio con la historia de Pompeya, otra ciudad que fue destruida mucho después de Sodoma y Gomorra. Alrededor del año 79 después de Cristo, en la antigua ciudad romana de Pompeya, los habitantes llevaban una vida tranquila pero vibrante bajo la sombra del gigantesco monte Vesubio. Cada día comenzaba como cualquier otro, pero en una mañana fatídica, el monte rugió. El Vesubio entró en erupción, y una columna gigantesca de ceniza y humo ascendió al cielo. El pánico se apoderó de la ciudad mientras la gente intentaba escapar, pero ya era demasiado tarde. Un mortal flujo piroclástico descendió por la montaña, envolviendo todo a su paso. En cuestión de horas, Pompeya fue enterrada bajo una gruesa capa de ceniza, fuego y escombros. La ciudad, que alguna vez fue próspera, quedó congelada en el tiempo. Sus habitantes se evaporaron y sus secretos quedaron ocultos al mundo durante siglos. La historia de Pompeya no es tan diferente de la de Sodoma y Gomorra en cuanto a su completa destrucción. Mientras que Pompeya fue destruida por la fuerza aleatoria de la naturaleza, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la mano firme de Dios. No sabemos por qué Pompeya fue eviscerada por la lava que salía del monte, pero sí sabemos por qué Sodoma y Gomorra fueron arrasadas por Dios. Fue debido a sus pecados y a su constante tendencia a ignorar las advertencias divinas. En el resto de este episodio, vamos a enumerar los pecados de Sodoma y Gomorra. Pecado número 1. Maldad. La palabra maldad es una representación general del mal y puede significar muchas cosas. Es lo opuesto a la bondad, la rectitud y la virtud. Luego el Señor dijo: porque el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es muy grave, iré a ver si han hecho todo lo que se me ha dicho, y si no, lo sabré. Génesis 18, 2021. Este pasaje habla del clamor de ayuda de las personas que sufrían, como resultado de los pecados y la maldad de Sodoma y Gomorra. Ellos clamaron a Dios cuando ya no tenían a dónde más acudir. Sin embargo, no sabemos con exactitud qué tipo de pecados se cometían en esas ciudades. En el siguiente versículo, Génesis 18:23, se aclara un poco más. Entonces Abraham se acercó y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Ahí vemos que la maldad es siempre un imán para la ira de Dios.
La maldad es un término utilizado para describir comportamientos moralmente malvados, pecaminosos o moralmente incorrectos. Se refiere a acciones o intenciones que son deliberadamente dañinas, malévolas, o a menudo con la intención de causar daño o sufrimiento a otros. Incluye actos malvados como el engaño, la crueldad, la violencia, la deshonestidad, la tortura, el asesinato y muchas otras formas de criminalidad. Sodoma y Gomorra fueron un pozo de maldad, perversión y corrupción generalizada. Estaban tan podridas que no tenían absolutamente ninguna oportunidad de redención. Así que Dios decidió que la solución definitiva sería la aniquilación completa de las ciudades. Abraham intentó interceder ante Dios, sugiriendo que debía haber personas buenas en esas ciudades. Después de algo de negociación, Dios accedió a no destruir las ciudades si se encontraban al menos 10 personas justas. Si las hubiera, Dios las perdonaría. Lamentablemente, no hubo suerte, y finalmente Dios destruyó las ciudades. Pecado número 2. Idolatría y adoración de ídolos. Aunque no se menciona explícitamente en el relato de Génesis, podemos inferir que las ciudades estaban involucradas en la idolatría y la adoración de dioses falsos. Es obvio que las personas que cometen maldad sin remordimiento son impías e idólatras. Es imposible adorar a Dios en verdad y en espíritu, y seguir siendo malvado, engañoso, violento, malicioso y cruel. Para tales personas, el objeto de adoración debe ser un falso Dios, representado por ídolos como el poder, el prestigio, el dinero y la fama mundana. Como escribe el apóstol Pablo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1:25. Esta es la verdadera definición de idolatría y adoración de ídolos. Adorar y servir a las cosas creadas en lugar de al Creador de todas las cosas. La historia de Sodoma y Gomorra ha cobrado relevancia en la conciencia moderna debido al crecimiento y la omnipresencia de la homosexualidad. Una gran parte de la población ahora practica y aboga por la homosexualidad. Incluso los gobiernos están creando leyes que apoyan y legalizan los matrimonios entre personas del mismo sexo. Incluso la Iglesia Católica ha dicho que las parejas homosexuales pueden ser bendecidas por sacerdotes católicos. La palabra sodomizado, que hace referencia a las actividades de los homosexuales masculinos, proviene de la historia de Sodoma y Gomorra. Este término también se ha usado para referirse a personas que practican actos de perversión, usualmente de tipo sexual. El pecado principal asociado con Sodoma y Gomorra no era solo la homosexualidad, sino la violencia sexual. A medida que la población crecía, también lo hacían sus tendencias depravadas. Los hombres y las mujeres comenzaron a distorsionar el propósito de Dios para el sexo, reemplazándolo por pasiones viles y vergonzosas. Así es como el apóstol Pablo lo describe. Por esta causa los entregó Dios a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1:26-27. Si esto aún no queda claro, este pasaje habla tanto de lesbianas como de gays. La homosexualidad, dice Pablo, es vergonzosa porque no solo es un pecado, sino también un castigo por el pecado. La Biblia lo hace aún más claro en los siguientes versículos. No te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 18:22. Si un hombre yace con un varón como con una mujer, ambos han cometido una abominación. Levítico 20:13. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que igualmente se entregaron a la inmoralidad sexual y siguieron deseos contra naturaleza, sirven de ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Judas 1:7. No hay nada que pueda agregar a esto para hacerlo más claro.
Si eres cristiano y te encuentras luchando con sentimientos homosexuales, habla con Jesús sobre ello y busca consuelo en el Espíritu Santo. Él seguramente te guiará hacia la redención. Pecado número 4. La ociosidad. Es difícil imaginar la ociosidad como un pecado, pero es la fuente de muchos males. Tal vez estés familiarizado con el proverbio mente ociosa, taller del diablo. Ser ocioso es no estar trabajando hacia un objetivo específico y digno. Es perder el punto, que es el verdadero significado del pecado, o hamartía, una palabra hebrea que significa fallar al blanco. La gente de Sodoma y Gomorra vivía en la riqueza y la abundancia. No necesitaban hacer mucho para ganarse la vida. Esta falta de pasión por la virtud pronto se convirtió en pasión por el mal, ya que se volvieron arrogantes, orgullosos y decadentes. Se sintieron con derecho a todo lo que sus corazones deseaban. ¿Te recuerda esto a esta generación? A mí sí. Así es como lo describe el profeta Ezequiel. He aquí, esta fue la culpa de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tuvieron soberbia, exceso de comida y tranquilidad, pero no ayudaron a los pobres y necesitados. Fueron altivas y cometieron una abominación delante de mí, por lo cual las quité cuando lo vi. Ezequiel 16, 49-50. No dejes que tu bendición de abundancia te haga perder el rumbo. Hemos sido comisionados para trabajar en el viñedo de Jesucristo. Si no estás haciendo nada para apoyar esa labor, estás fallando al blanco. Y eso es un pecado que puede llevarte a una pasión por la decadencia, la arrogancia, el orgullo, la lujuria y la perversión vergonzosa, tal como ocurrió con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Pecado número 5. El orgullo en el pecado. Ser pecador ya es condenable, pero aún peor es estar orgulloso de tu pecado. La gente de Sodoma y Gomorra no solo pecaba, sino que se regocijaba en ello. Disfrutaban sabiendo que vivían en pecado y publicaban sus transgresiones, presumiendo de ellas ante todos los que quisieran escuchar. En otras palabras, habían perdido la capacidad de escuchar el susurro cauteloso del Espíritu Santo. Así lo describe Isaías, porque Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras son contra el Señor, desafiando su gloriosa presencia. El aspecto de sus rostros da testimonio contra ellos. Proclaman su pecado como Sodoma, no lo esconden. Ay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismos. Isaías 3, 8-9. El orgullo y la arrogancia del pueblo de Sodoma y Gomorra se resumen en la historia de Lot y los 2 ángeles que lo visitaron para advertirle sobre la inminente destrucción de las ciudades. Los ángeles llegaron a la casa de Lot. Sin embargo, antes de que pudieran retirarse por la noche, una turba de hombres de Sodoma, descritos como los hombres de la ciudad, rodeó la casa. Estos hombres eran notorios por su comportamiento inmoral y violento. Exigieron que Lot les entregara a los 2 extraños para que pudieran tener relaciones sexuales con ellos. Lot se horrorizó ante la maldad de los hombres de Sodoma y Gomorra e intentó proteger a sus huéspedes. Incluso llegó a ofrecerles a sus propias hijas vírgenes a la turba, en lugar de permitir que violaran a sus visitantes. Aunque esta acción en sí misma es una abominación ante los ojos de Dios, muestra hasta qué punto los hombres de Sodoma estaban consumidos por su pasión pecaminosa. Solo querían abusar de los huéspedes. Lot estaba decidido a impedir que cometieran tales actos vergonzosos y pecaminosos contra los visitantes, pero se estaba quedando sin opciones, ya que los hombres comenzaron a amenazar con hacerle daño a él y a su familia. Estaban dispuestos a derribar la puerta y entrar para violar a los hombres dentro de la casa. Al ver la resistencia inútil de Lot y su situación desesperada, los ángeles decidieron actuar. Golpearon a la turba con ceguera, impidiéndoles atacar a Lot e ingresar en su hogar. Poco después, los ángeles le revelaron a Lot la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra y lo condujeron, junto con su familia,
hacia un lugar seguro para escapar de la catástrofe que se avecinaba. Si te sorprende la disposición de Lot a ofrecer a sus hijas a la turba, no estás solo. Esto podría reflejar su determinación de proteger a sus huéspedes, algo que se consideraba sagrado en esa cultura, pero también nos habla de la injusticia con la que muchas veces eran tratadas las mujeres por los hombres, siendo consideradas como meras monedas de cambio, tal como Lot lo demostró con sus propias hijas. Frente a la provocación, Lot hizo concesiones. No pudo reunir la fe suficiente para defender sus propios valores y la castidad de sus hijas. Al final, el oyente atento notará que esto no es tan diferente de lo que muchas personas hacen hoy en día. Hoy en día, muchos que se llaman cristianos viven sus vidas comprometiendo sus valores cristianos para agradar a otras personas con valores cuestionables. Ceden bajo la más mínima presión de sus compañeros en las redes sociales y en otros lugares. Si hay algo que podemos aprender de Lot, es que si caminas con los impíos, pronto se te pedirá que cargues con su equipaje de pecado. Para terminar la historia bíblica de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra, después de que los ángeles llevaron a Lot y su familia a un lugar seguro, el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Las ciudades fueron completamente destruidas bajo el juicio inflexible de Dios. Como Pompeya, quedaron profundamente enterradas en cenizas y arena. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal, dar like y compartir este video. Dios te bendiga. Amén.